Página 59 de 408. La psicología de la muerte, Robert Kastenbaum, 2000, capítulo 2. ¿Cómo construimos la muerte? Un enfoque evolutivo, 2.4. Exposición temprana a la muerte ajena. Comenzamos con las reacciones de los niños pequeños ante la muerte de una persona importante para ellos. Una de las primeras investigaciones sobre la psicología de la muerte abordó esta cuestión. G. Stanley Hall y Colin Scott, publicado en Hall, 1922, pidieron a adultos que recordaran sus primeras experiencias con la muerte. Al analizar las respuestas del cuestionario, Hall nos dice que, la primera impresión de la muerte a menudo proviene de una sensación de frialdad al tocar el cadáver de un familiar, y la reacción es un sobresalto nervioso ante el contraste con la calidez que solía brindar el contacto de los abrazos y caricias. El exquisito sentido de la temperatura del niño siente un escalofrío donde antes sentía calor. Luego viene la inmovilidad del rostro y el cuerpo donde antes encontraba movimientos rápidos de respuesta. No hay beso, palmadita ni sonrisa de respuesta. A menudo, los ojos entreabiertos se perciben con asombro. El silencio y las lágrimas de los amigos también son impresionantes. Los niños de 2 a 5 años son muy propensos a fijarse en ciertos momentos de la muerte, recordando a menudo el cadáver, pero nada más del familiar fallecido. Pero los funerales y entierros se recuerdan con mucha más frecuencia y viveza. Estas escenas son a veces los primeros recuerdos de los adultos. Páginas 439 a 440. A pesar de la talla de Hall como fundador de la psicología estadounidense, no hubo una continuación evidente de este estudio. Algunos estudios posteriores sobre recuerdos tempranos, por ejemplo, Costa y Kastenbaum, 1967, Tobin, 1972, también encontraron que las experiencias de muerte se relatan con frecuencia. Sigo observando que las experiencias de pérdida, separación y muerte de la primera infancia se mencionan a menudo cuando los ancianos ofrecen sus narrativas de vida. Sin embargo, no podemos asumir que la experiencia de la muerte de un niño pequeño sea la misma hoy, en esta era de televisión repleta de violencia, que a principios de este siglo. No obstante, vale la pena escuchar los comentarios adicionales de Hall sobre los niños de su época. Los niños pequeños a menudo se fijan en algún detalle minucioso, fetichismo tanático, y para siempre recuerdan, por ejemplo, las bonitas y brillantes asas o los clavos de plata del ataúd, el plato, la tela que lo envuelve, prendas propias o ajenas, el sudario, flores y coronas sobre o cerca del ataúd o arrojadas a la tumba, innumerables frases sueltas del predicador, el miedo a que se derrumbe el fondo del ataúd o a que las correas con las que se baja a la tierra resbalen o se rompan, una piedra en el primer puñado o palada de tierra arrojada sobre el ataúd, etc. El coche fúnebre casi siempre ocupa un lugar destacado en estos recuerdos y los niños a menudo quieren viajar en uno. Páginas 440 a 441, Hall incluso ofrece una explicación. Se refiere a las conocidas leyes del fetichismo erótico, según las cuales un objeto individual encuentra espacio en el estrecho campo de la conciencia y su importancia es sobredeterminada y exagerada, ya que la afectividad propia de los objetos reprimidos que no pueden acceder a la conciencia se transfiere a aquellos que sí pueden hacerlo. Esta es una interpretación notable, viniendo de un académico que escribió en el ocaso de su propia vida, en una época en la que el enfoque psicoanalítico se enfrentaba a una respuesta mayoritariamente hostil por parte de los psicólogos universitarios. Siendo un pensador independiente, Hall decidió que sus datos apuntaban a un intrigante proceso de memoria selectiva. Se atrevió a comparar las emociones que despierta la exposición a la muerte con las sensaciones eróticas, y ambas en la infancia. La interpretación de Hall concuerda con el énfasis de la teoría psicoanalítica en las formas subterráneas en que se moldean nuestros recuerdos para reducir el conflicto interno. Las experiencias cargadas de emoción junto a la tumba no podían representarse eficazmente mediante categorías verbales o conceptuales aún no desarrolladas, ni tampoco podían olvidarse. Es una hipótesis de trabajo razonable que el recuerdo de un pequeño detalle sirviera como una especie de código para la experiencia total. El estimulante ensayo de Ernest G. Chadel sobre la memoria y la amnesia infantil, en Metamorfosis, 1959, sería un excelente punto de partida para quienes estén interesados en rastrear los recuerdos de la edad adulta hasta sus raíces en la experiencia infantil, o en comprender por qué es tan difícil recuperar nuestros primeros recuerdos. Chadel defiende con convicción la idea de que los procesos de la memoria en la edad adulta sustituyen la experiencia real por el cliché convencional.
Es posible que nuestra sensación de plenitud como adultos nos eluda a menos que logremos liberar e integrar nuestros primeros recuerdos en nuestro ser integral. De ser así, nuestras primeras exposiciones a la muerte y otras formas de pérdida podrían ser significativas no solo por su papel en el desarrollo de constructos y actitudes hacia la muerte, sino también para comprender la configuración integral de nuestras vidas. Las historias clínicas ofrecen numerosos ejemplos de vínculos significativos entre las experiencias con la muerte en la primera infancia y el comportamiento adulto posterior. He aquí un ejemplo proporcionado por el psiquiatra David M. Moriarty, 1967. La señora Q sufrió episodios depresivos graves durante más de una década. Tuvo 3 intentos de suicidio y en 2 ocasiones recibió tratamiento, sin éxito, con terapia electroconvulsiva. Cuando la señora Q tenía 3 años, su madre falleció de apendicitis. Recordó estar junto a su tío junto a la tumba, con el brazo alrededor de su pierna. Este recuerdo lo recuperó durante la psicoterapia, tras sufrir varios episodios de pánico en los que, muy alarmada, decía, «Se me viene el mundo encima». Moriarty señala que el pensamiento detrás de este miedo se remonta a la escena de un cementerio, cuando arrojaron una pala llena de tierra sobre el ataúd bajado. Ella, la señora Q, se sentía muerta, inexistente, quería morir y temía morir. Lo más impresionante fue que hablaba y pensaba en la muerte de su madre como si acabara de ocurrir. Este trágico suceso de hace 40 años seguía presente en su mente. P. 88. La sensación de tiempo descrita aquí parece más apropiada para el mundo experiencial de una niña pequeña que para el de un adulto. El tiempo objetivo, el paso de 40 años, no era tan significativo psicológicamente como la sensación, aún reciente y dolorosa, de perder a su madre. No es inusual que las personas con alta ansiedad distorsionen o compriman el tiempo en patrones idiosincrásicos que se ajustan a sus estados emocionales en lugar de al tiempo estándar y consensuado. Sin embargo, no debemos generalizar excesivamente a partir de las historias clínicas. No existe una conexión directa y automática entre la muerte de un progenitor en la primera infancia y la subsiguiente depresión y tendencias suicidas. Este es un evento vital importante, pero el resultado depende de muchos factores, incluyendo el tipo de apoyo interpersonal disponible para el niño en duelo y las medidas tomadas para su bienestar posterior. Es probable que el duelo parental y otras pérdidas significativas, como la muerte de un animal de compañía, aumenten la urgencia del niño por comprender cómo la vida se convierte en muerte y qué sucede después. Muchos estudios se han basado parcial o exclusivamente en relatos retrospectivos. Este fue el caso, por ejemplo, de la encuesta de Hall y el informe de caso de Moriarty. Pero también es posible observar las conductas relacionadas con la muerte de bebés y niños pequeños de forma más directa. Consideremos las respuestas de exposición a la muerte de estos 2 niños muy pequeños. David y Mako. David, de 18 meses, caminaba lentamente por el patio trasero. Señaló algo en el suelo. Papá miró. Era un pájaro muerto. El niño nombró lo que vio su forma aproximada, en ese momento, de decir pájaro. Pero parecía inseguro y desconcertado. Además, no hizo ningún esfuerzo por tocar el pájaro. Esto era inusual para un niño que, como era habitual, intentaba tocar y manipular todo lo que alcanzaba. David se agachó y se acercó un poco al pájaro. Su rostro cambió de expresión. De su expresión inicial de descubrimiento emocionado, se transformó en perplejidad, y ahora adoptó el aspecto de una máscara de dolor. Para sorpresa de su padre, el rostro de David adoptó una expresión congelada y ritualizada que se parecía a la estilizada máscara dramática griega de la tragedia. Papá solo dijo, sí, pájaro, un pájaro muerto. En un conflicto típico de los adultos, pensó en añadir, no tocar, pero luego decidió no decir nada más. En cualquier caso, David no hizo ningún esfuerzo por tocarlo. Todas las mañanas, durante los días siguientes, David comenzaba sus exploraciones matutinas caminando lentamente hacia el lugar del pájaro muerto. Ya no adoptaba la expresión de máscara ritual, pero seguía sin mostrar ninguna inclinación a tocarlo. El pequeño cuerpo emplumado permaneció en su lugar hasta que se redujo considerablemente por la descomposición. Los padres razonaron que bien podría tener la oportunidad de ver los procesos naturales en funcionamiento. Esta había sido, según su conocimiento, la primera exposición de David a la muerte. No se había notado ningún cambio general en su comportamiento en ese momento,
ni se esperaba ninguno. Con esto concluyó el primer y breve capítulo, pero unas semanas después se descubrió un segundo pájaro muerto. Esta fatalidad fue claramente obra de un conocido gato local cuyo nombre no es necesario mencionar aquí. David mostró una actitud bastante diferente hacia la muerte número 2. Recogió el pájaro e hizo un gesto con él. ¿Qué tenía en mente? Algo, porque también estaba hablando con insistencia. Cuando sus padres parecieron no comprender sus deseos, el niño se estiró hacia un árbol, sosteniendo el pájaro sobre su cabeza. Repitió el gesto varias veces. Finalmente comprendiendo. Papá intentó explicarle que volver a colocarlo en el árbol no ayudaría al pájaro. David siguió insistiendo, acompañando su orden ahora con gestos que imitaban el vuelo de un pájaro. Como era de esperar, el pájaro no voló al regresar al árbol. David insistió en que se repitiera el esfuerzo. Y otra vez. Y otra vez. De repente, perdió por completo el interés en este proyecto, pero habría una secuela unas semanas después. Era otoño en Nueva Inglaterra. David y papá paseaban por el bosque. Había muchos pequeños descubrimientos por hacer. Después de un rato, sin embargo, la atención del niño se centró por completo en una sola hoja caída. Intentó volver a colocarla en el árbol él mismo. Fracaso. Le dio la hoja a su padre con instrucciones para que se le devolviera el lugar que le correspondía. Fracaso de nuevo. Cuando papá empezó a intentarlo de nuevo, David negó con la cabeza. Aunque veía hojas caer repetidamente y se encontraba con otros animales muertos de vez en cuando, el pequeño David no hizo más esfuerzos por revertir su suerte. Esta exposición a la muerte parece haber provocado un comportamiento inusual y sin precedentes para este niño tan pequeño. Cualquiera que sea la reacción que le provocó la visión del pájaro muerto, esta representaba algo nuevo y trascendental. La expresión de máscara de tragedia sugiere la posibilidad de una respuesta casi instintiva y arcaica a la muerte, pero esto es una pregunta planteada, no una teoría demostrada. Quizás lo más impresionante de esta experiencia fue la persistencia de David en trabajar con la imagen del pájaro muerto durante un tiempo. Ya tenía suficiente experiencia con el mundo para saber que los pájaros debían descansar en los árboles o volar, y que las hojas también pertenecían a sus ramas. Se estableció una conexión en su mente entre los pájaros muertos y la hoja caída, y en todos estos casos expresó el deseo de que las cosas se arreglaran. En efecto, David estaba probando el principio de conmutabilidad en la biosfera y descubrió que no se sostiene muy bien. David forjó algunas conexiones y conceptos a través de este conjunto de experiencias. No podía expresar con palabras su nueva construcción de la muerte, pero parece obvio que consideró, probó y luego rechazó la idea de que los muertos pueden volver a la vida. Desde este incidente, he recopilado muchas otras experiencias de amigos, colegas y estudiantes que aprovecharon la oportunidad de hablar sobre sus propios hijos, nietos, estudiantes o pacientes. Es evidente que otros niños y niñas muy pequeños, probablemente muchísimos, han hecho sus propios descubrimientos sobre la muerte. Puede parecer absurdo sugerir que un niño de apenas 2 años puede a veces comprender la esencia de la muerte, pero el testimonio que he escuchado y los diversos ejemplos que he visto por mí mismo hacen que parezca quizás aún más absurdo insistir en que no comprendemos los hechos centrales de la muerte hasta la adolescencia. Mako no había bebido de una botella en más de un año. De niño, casi 3 meses después de su segundo cumpleaños, era un miembro competente y elocuente de la familia, Brent, 1977 a 1978. Pero ahora había un problema. Durante las últimas semanas, Mako se había despertado varias veces por la noche, gritando histéricamente pidiendo un biberón. No se sentía satisfecho a menos que los ingredientes incluyeran agua tibia y azúcar. Todos los intentos de disuadirlo eran inútiles. Insistía entre lágrimas, pero tengo que tenerlo. Una noche, Mako estaba especialmente alterado. Su desesperación parecía tan grande que su padre lo sacó de la cuna y se sentó con él en la mecedora. El niño se relajó un poco, pero seguía tenso. Su padre le preguntó qué pasaría si no conseguía el biberón. Entonces no podré hacer contacto, respondió entre lágrimas. ¿Pero qué significaba eso de hacer contacto? Si me quedo sin gasolina, no puedo hacer contacto, mi motor no arranca. Sabes, a los pocos minutos de conversación, el misterio se resolvió. Mako había estado con su padre en 3 ocasiones recientes cuando su vehículo se quedó sin gasolina.
2 veces en el coche familiar, una vez en una lancha rápida en medio de un gran lago. Estas situaciones habían confundido y perturbado a Michael, y tampoco le agradaron mucho a su padre. Michael temía, mi motor no arrancará y entonces moriré. Su padre recordó entonces otro episodio en el que el motor de su viejo coche se negó a arrancar mientras intentaban venderlo. La conversación en ese momento incluyó frases clave: quizás no hace contacto, el motor se apagó y supongo que la batería está muerta. Mako había escuchado esta conversación y había sacado sus propias conclusiones. Esta parte de la historia tuvo un final feliz. Su padre le recordó a Mako que un coche era muy diferente a un niño. Déjame ver. Puedo encender y apagar tu motor. Se rió Mako. Pronto se tranquilizó al saber que no tenía que echarle gasolina todas las noches. Su motor seguiría funcionando perfectamente. Mako le dio un beso de buenas noches a su padre y nunca más se despertó para pedirle histéricamente una botella de agua tibia con azúcar. La historia completa era más compleja. Poco a poco, los padres de Mako reconstruyeron la historia de lo sucedido como contexto de las ansiedades nocturnas. Un día encontraron al periquito de la familia inmóvil en el fondo de su jaula. Mako estaba muy disgustado e insistió en preguntar qué le había pasado. Su padre le explicó: todo animal tiene una especie de motor interior que lo mantiene en marcha. Cuando algo muere, es como cuando un motor deja de funcionar. Su motor ya no funciona. Su padre no estaba satisfecho con esta explicación, pero era lo único que se le ocurría en ese momento. También había otros elementos en las recientes aventuras de vida o muerte de la familia, y todos ellos habían sido observados por Mako y contribuyeron tanto a la necesidad de desarrollar un constructo de la muerte como a la forma particular que había adoptado. Este conjunto de incidentes relacionados es útil para recordarnos que la comunicación entre padres e hijos tiene una influencia decisiva en el desarrollo de pensamientos y sentimientos relacionados con la muerte, al igual que en otros aspectos de la vida. Estos 2 extractos de las primeras biografías de David y Mako sugieren que la exposición a la muerte puede contribuir a trastornos emocionales y conductuales en la primera infancia, pero también estimula la curiosidad intelectual. Además, tanto David como Mako mostraban un fuerte sentido de cariño y de implicación por las aves muertas que encontraban. La muerte de otra criatura conmueve profundamente al niño pequeño. También observamos que las ambigüedades en el lenguaje y el pensamiento de los adultos tienden a confundir a los niños pequeños cuando intentan comprender la muerte. Página 66.